Y vamos a ver el caso de Nicaragua como un ejemplo quizás de esa ruptura y de esa situación difícil que se está atravesando en el área. Nosotros tenemos 2 años y medio que mi patria vive una profunda crisis económica y social, un ataque frontal a la democracia representativa que gozamos desde 1990, después de una década de dictadura totalitaria sandinista y de una cruenta guerra civil que le costó la vida a miles de compatriotas. Actualmente el danielismo ha abandonado todo pretexto de seguir en el sendero de la democracia, de la reconciliación nacional y de la reconstrucción económica con justicia social que emprendimos en 1990. En su lugar, nos ofrece una democracia directa y participativa, al igual que el opio del socialismo del siglo XXI, que no es nada más que una cortina de humo para perpetuar en el poder a una dinastía familiar vitalicia al peor estilo del pasado. Conocemos bien ese guión, lo vivimos por 40 años con Somoza en el siglo pasado, y así como lo rechazamos en 1979, lo estamos rechazando hoy. Tenemos una situación económica y social desalentadora, y vamos a ver por parte en el caso de la situación económica. El panorama de nuestra economía es francamente devastador. Después de un crecimiento anémico en el 2007 y en el 2008, la perspectiva para el año actual es de una contracción que podría ser hasta de 1 o el 2%. El gobierno argumenta que esto se debe a la crisis financiera mundial y no deja de tener algo de razón. Pero solo algo, porque también es cierto que en Nicaragua la crisis económica se ha profundizado por desaciertos del titular del Ejecutivo, cuya retórica y actuar han socavado la confianza, que es una precondición para promover la inversión privada y el crecimiento. La retórica trasnochada y confrontativa de Daniel Ortega ha ofendido a los donantes tradicionales de Nicaragua, desde el Fondo Monetario Internacional hasta los Estados Unidos y los países europeos, que han apoyado a nuestra economía generosamente por décadas con donaciones y créditos blandos que han promediado hasta 500 millones por año. Las palabras hieren y la retórica cuenta, tiene sus efectos, y estos, combinada con un retroceso notorio en la gobernabilidad desde 2007, ha resultado en la cancelación de más de 60 millones de la cuenta Reto del Milenio en junio de este año, y en la pérdida de casi 100 millones en ayuda presupuestaria el año pasado, y en una paralización del programa que Nicaragua suscribió con el Fondo Monetario Internacional. En un país empobrecido por la década perdida de los años 80, cuando Daniel Ortega tuvo su primer turno al bate, sus nuevos errores se traducen en un golpe demoledor que se siente a todos los niveles, desde las pulperías más humildes hasta los tramos de los mercados y las empresas medianas y grandes. Se manifiesta también en el congelamiento o cancelación de proyectos nuevos, en la contracción de la construcción y en el estancamiento del agro. La recesión que Nicaragua está viviendo es sin precedente desde 1990. Prueba de esto es que por primera vez en una generación la demanda para la cerveza, las gaseosas, el cemento y la electricidad ha disminuido. Aunque todos los nicaragüenses somos perjudicados por esa retórica irrespetuosa, insensata y temeraria de Daniel Ortega, que al igual que sus acciones erráticas, lo que más la resienten son los sufridos miembros de la clase media. Ya decimos que es una especie en peligro de extinción en Nicaragua, y por supuesto los pobres que viven con menos de $2 por día. Estos se preguntan angustiados cada noche de dónde vendrá el pan de ellos, de sus niños y de sus ancianitos al día siguiente. En la medida que el desempleo y la pobreza crecen, y son de los pocos indicadores económicos y sociales que están subiendo en la Nicaragua de hoy, ellos se percatan que este gobierno, en lugar de ser parte de la solución a sus problemas, se ha convertido en el problema más grande que enfrenta la nación. La gobernabilidad en retroceso. En cuanto a la política, lo más evidente es el retroceso en la gobernabilidad del danielismo.
Su manifestación más obvia y nefasta fue el robo descarado de las elecciones municipales del año pasado, en donde la alianza del Partido Liberal Constitucionalista ganó unas 85 alcaldías, incluyendo plazas tan importantes como Managua, Jinotega, Masaya, Huigalpa y el mismo León, y no las 39 que nos asignó el Consejo Supremo Electoral. En su afán quizás de buscar el mandato que el pueblo le negó en el 2006, Daniel Ortega quiso obtenerlo con la farsa electoral que perpetuó en noviembre. Pero el tiro le salió por la culata. Ni los nicaragüenses ni la comunidad internacional creyeron en los resultados de esos comicios. En lugar de consolidarse, Daniel Ortega más bien perdió legitimidad. Y hoy traje dos tomos del paso a paso del fraude electoral de las elecciones municipales del 2008. Aquí está toda la parte legal que la Alianza PLC incorporamos en las diferentes instancias, y en este otro tomo tenemos todas las evidencias desde las boletas electorales con los votos que aparecían en los basureros de Managua y de cualquier ciudad de Nicaragua, hasta las boletas en donde ellos, cuando salían de la Junta Receptora de Votos y pasaban a la instancia municipal, cambiaban las cifras, pero de una manera burda, porque ni siquiera fue algo que lo quisieron tapar, lo hicieron de la manera más burda. Y estos dos documentos los vamos a dejar a la Asociación de Iberoamericanos para que sirva de consulta, y se lo entregamos acá a su presidente. En esto quiero señalar que también el danielismo se ha caracterizado por otros desmanes que tienen bastante cansado al pueblo, como son la falta de transparencia en la supuesta ayuda venezolana, la represión de protestas pacíficas de la oposición. Dicen que las calles le pertenecen al Frente Sandinista. Hay un hostigamiento de los medios de comunicación independientes que osan criticar su gestión, una grotesca confusión partido-estado que ha alcanzado niveles jamás vistos en Nicaragua, la persecución de sus adversarios políticos con juicios políticos, cortesía de su control del Poder Judicial, y la no aplicación de leyes que la Asamblea Nacional aprueba, como por ejemplo la Ley de Transparencia en las Empresas del Estado. Por lo tanto, hay una gran frustración porque pareciera que nuestras leyes están escritas en papel mojado. Y como si esto fuera poco, Daniel y doña Rosario están empecinados en parchar una vez más la Constitución para reemplazar nuestro sistema presidencial con uno parlamentarista, que probablemente acá en Europa se ha manejado el parlamentarismo en vez del presidencialismo. Pero en Nicaragua todavía no existe ni la cultura ni la idiosincrasia para poder implementar un régimen, y el afán de ellos de modificar la Constitución, igual que lo querían hacer nuestro amigo Mel Zelaya del Partido Liberal de Honduras, que también quería reformar la Constitución, pero en un afán de perpetuarse. Esto también me decían, alguien ayer me comentaba que en el caso de España también los procesos de reelección aquí no se ven como un pecado, como lo vemos nosotros en nuestros países, porque hemos tenido prácticamente 40 años con Somoza, luego 10 años con los sandinistas, y ha costado llegar a esos procesos en donde se pueda ver la democracia. Nosotros no decimos que el parlamentarismo es malo, funciona en muchas democracias europeas y hasta en países de las Américas, en donde existe la tradición anglosajona, pero es ajena muchas veces a la política latinoamericana. Y mucho más importante es por el interés que tiene Daniel Ortega de imponer ese sistema como un simple ropaje, como una jugada política para perpetuarse en el poder, ya que la Constitución actual explícitamente lo inhibe a volver a ser candidato.